¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos los compañeros y compañeras. Vamos a arrancar con un tema nuevo a partir de hoy, que lo vamos a trabajar durante las semanas siguientes. Y el tema nuevo tiene que ver con la cuestión del Estado. ¿Sí? Eh, y en esta temática vamos a trabajar comparativamente o vamos a pensar la relación entre el Estado y la sociedad, o el Estado versus la sociedad. Entonces, esto como primer punto central. Seguramente ustedes estuvieron trabajando en otras materias estos temas desde otro ángulo, ¿sí? Por ejemplo, en historia, ciencias políticas, filosofía, construcción de la ciudadanía. Seguramente en algún momento de su vida escolar trabajaron este tema del Estado. Pero nosotros lo vamos a hacer o lo vamos a abordar con una mirada especial, en el sentido de que nos interesa ver la relación entre el Estado y la sociedad. Y acá tenemos que empezar a conocer ciertas corrientes teóricas que trabajan el tema, y una de ellas es el contractualismo. Los contractualistas o los filósofos contractualistas o los pensadores contractualistas de fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII tienen la particularidad de que mientras piensan la cuestión del Estado o elaboran una teoría del Estado, al mismo tiempo se está desarrollando en la realidad histórica concreta un proceso de formación de un Estado nacional. Entonces este es el periodo conocido como el periodo de las monarquías absolutas europeas, ¿sí? En donde se va cristalizando y conformando un Estado monárquico de tipo nacional. Y en este desarrollo histórico aparecen estos pensadores que piensan este fenómeno estatal y tratan de conocerlo y fundamentarlo, ¿sí? O de, podemos decir, justificarlo. Si van al texto del manual, el capítulo 6, unidad 6, a partir de la hoja 99, van a encontrar que de entrada se arranca a discutir las ideas de un pensador que se llama Thomas Hobbes. Este pensador que se llama Thomas Hobbes es un inglés, empieza a producir fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, si no me equivoco. Y este inglés produce en un contexto histórico particular. Como todos los teóricos o los pensadores sociales, los analistas, siempre tienen un contexto histórico. Entonces, no piensan, no elaboran sus teorías o sus análisis sobre la base de la nada, sino sobre la base de un terreno histórico concreto. ¿Cuál es este terreno histórico concreto? Lo que se conoció como la Revolución Burguesa en Inglaterra, ¿sí? La Revolución de Orange. Revolución burguesa en donde la burguesía, recuerden que la burguesía es la clase social dominante en la sociedad moderna, y que esta burguesía que hoy domina la sociedad capitalista, esta burguesía en un momento histórico fue
una capa o una fracción de clase subordinada o explotada a la nobleza feudal, los señores feudales o la clase dominante de la época feudal. ¿Sí? Bueno, esta burguesía, que en un momento fue una clase revolucionaria, la primera revolución de importancia que produce esta clase social, la produce en Inglaterra. ¿Y qué hace esta burguesía? Derroca el poder monárquico y logra la clase burguesa llegar al poder político. ¿Quién gobernaba Inglaterra? Un rey. Ese rey ejercía el poder absoluto, es decir, elaboraba las leyes, juzgaba, o sea, hacía de juez y gobernaba. O sea, concentraba todo el poder y ejercía todo el poder en ese territorio. Este rey, que representaba los intereses de las clases dominantes de la época feudal, de los nobles, los señores feudales, etc., tuvo que enfrentar una oposición política y social enorme que fue la oposición que venía desarrollando la burguesía comercial inglesa. Esta nueva clase social en ascenso que pedía, entre otras muchas reivindicaciones, libertad de vender y comprar, libertad de tránsito, todos somos iguales ante la ley. ¿Sí? Planteaba una revolución democrática. Y la revolución democrática se opone a la monarquía absoluta. ¿Cómo terminó esto? En una revolución social, en donde la burguesía derrota a los ejércitos del rey. El jefe de los ejércitos burgueses era un tal Cromwell, y logra imponerle al rey una limitación de poder enorme. Dice, vos que quedás en el gobierno, pero ahora va a haber un parlamento que elabora las leyes y que también gobierna. ¿Y quién va a estar en ese parlamento? ¿Quién va a ejercer el poder en ese parlamento? Bueno, los parlamentarios que sean elegidos, ¿sí? En elecciones, que no eran por supuesto totalmente libres, pero eran elecciones al fin. ¿Y quién podía ser elegido y elegir? Y podía ser elegido y elegir personas que tuviesen domicilio fijo. Después se llama voto censatario. Y tener domicilio fijo implica tener una propiedad. Y tener una propiedad implica tener capital para la época. Entonces, ¿quién podía ser elegido y elegir a los miembros del Parlamento, tanto de la Cámara de los Comunes como de la Cámara de los Lores? La burguesía. Y la burguesía empieza a participar de esta manera con esta reforma, ¿sí? Con la monarquía constitucional del poder político. Y empieza a desarrollar leyes, acciones políticas que beneficien a la burguesía comercial e industrial en ascenso. Bueno, todo esto que les cuento, las revoluciones burguesas inglesas, como les dije recién, les hablé de ejército, implica una lucha. Y no solamente una lucha de ideas políticas, sino una lucha física y una lucha militar. Es así que en Inglaterra se desarrolló una guerra civil, es decir, para que en Inglaterra haya un parlamento y una monarquía constitucional, hubo una guerra civil entre una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad. La burguesía contra la nobleza feudal, contra la monarquía. Y esa guerra civil se dirime a los tiros, como toda guerra civil, es una lucha militar. Entonces, este es el contexto en el cual empieza a desarrollar Hobbes su teoría del Estado. Y en un libro muy importante que escribe, que se llama Leviatán, Hobbes, ¿qué plantea? Dice, miren,
La sociedad está compuesta por individuos, ¿sí? Acá fíjense que ya hay un punto de coincidencia entre Hobbes y Weber respecto a la mirada de la sociedad y un punto de disidencia entre Hobbes y Durkheim, ¿sí? Acuérdense que para Durkheim la sociedad era algo diferente a la simple sumatoria de todos los individuos que componen la sociedad. Por lo tanto, lo social tiene una entidad propia, ¿sí? Que tiene un peso sobre el individuo. Bueno, para Hobbes, que es un liberal, en un punto dice, la sociedad está compuesta de individuos. No existe algo así como la sociedad, existen individuos. Y los individuos actúan en función de satisfacer sus necesidades, persiguen sus intereses, luchan por conseguir lo que quieren. Y en la lucha por conseguir lo que uno quiere, está movido por pasiones, ¿sí? Entonces Hobbes dice, en un lugar donde no haya Estado, en un territorio donde no haya Estado, no hay sociedad, sino que hay estado de naturaleza. ¿Y qué sería el estado de naturaleza? Y el estado de naturaleza sería una situación en donde todos los individuos son libres, absolutamente libres, hacen lo que quieren y lo que pueden y lo que piensan y no tienen ningún tipo de restricción. Y lo que hacen o dejan de hacer está movido por su deseo, ¿sí? Por las pasiones de los individuos. En ese tipo de situación, en donde no hay Estado, Hobbes dice, no hay sociedad. ¿Por qué? Porque en ese tipo de estado de naturaleza, o sea, donde no hay sociedad, los individuos luchan unos con otros y compiten unos con otros entre sí, y la lucha conduce a la guerra, al enfrentamiento continuo y perpetuo de unos contra otros. Entonces dice, en un estado de naturaleza, donde no hay Estado, ¿sí? Donde no hay ley, donde no hay poder, prima el poder de más fuerte. Es decir, el que tiene más fuerza para imponer sus condiciones y sus deseos al otro, es el que prima. Entonces ahí viene una frase muy conocida que se llama que en el estado de naturaleza el hombre es el lobo del hombre. Es decir, es un estado de anarquía y de guerra civil. Entonces recuerden el momento histórico o el contexto histórico en el cual piensa la cuestión del Estado Hobbes, en un momento de guerra civil. Entonces para Hobbes, la guerra civil o en la guerra civil no hay Estado. En la guerra civil no hay sociedad. O sea, que en una situación de estado de naturaleza, donde no hay Estado, va a llegar o vamos a llegar a la guerra civil, a la guerra de todos contra todos. Bien. Entonces ya estamos con el concepto de estado de naturaleza, ¿sí? Que después, bueno, cuando les mande la guía para trabajar, ustedes van a tener que leer alguna cuestión específica y responder acerca de cuáles son las características de este estado de naturaleza. Pero lo fundamental es que en el estado de naturaleza no hay ley y somos todos libres. ¿Y cuál es el costo de la libertad? Y bueno, el costo de la libertad es que todos podemos hacer todo, por lo tanto, las cosas que tengo yo también las puede querer otro, y ese otro también me las puede sacar. Y si me las saca, yo me voy a defender. Entonces vamos a entrar en un conflicto perpetuo, continuo, de un individuo contra otro individuo. Bien, entonces dice Hobbes, para salir de este estado de naturaleza que es inviable para él, en el cual no puede haber sociedad y la sociedad y la vida de los individuos corre peligro,
porque es un estado de guerra permanente de todos contra todos. Para salir de este estado de naturaleza, Hobbes dice, hay que crear el Estado. Fíjense la palabra, crear. Es decir, ¿quién lo crea el Estado? Lo van a crear los individuos. Bien. ¿Y cómo crean los individuos el Estado? Por medio de un pacto. Por medio de un acuerdo. ¿Y qué acuerdan en ese pacto? Bueno, los individuos lo que acuerdan es renunciar ellos a la libertad absoluta, ¿sí? Y renunciar, por supuesto, a ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a matar o el derecho a usar la violencia, para ser más específico, usar la fuerza. El derecho a juzgar, ¿sí? Yo no soy el que hace el juicio, ¿sí? O mi vecino no hacen los juicios y tampoco dictan sentencia. Entonces, en ese pacto, entre otras cosas, se acuerda que todos los miembros o los individuos renuncian al derecho a ejercer la fuerza, renuncian al derecho a juzgar y renuncian al derecho a elaborar leyes. Bien, entonces, la pregunta es, los individuos renuncian a esos derechos, no son totalmente libres y le trasladan el ejercicio de ese derecho a otro. Hobbes dice al Estado. Entonces el Estado lo crean los individuos por medio de un pacto, hay un acuerdo, crean el Estado y le ceden a ese Estado la facultad, y esto es fundamental, del ejercicio legítimo de la fuerza, de la violencia. Si nosotros vemos hoy a una persona que saca un arma para dispararle a otra persona que tiene la música todo lo que da, porque no la deja dormir, vamos a considerar que esa acción de ese individuo es ilegítima. Porque quien tiene que obligar al sujeto que tiene la música a todo lo que da y perturba el sueño de su vecino, es el Estado. Y si ese sujeto no quiere bajar el volumen de la música, el Estado lo debe obligar por medio de la fuerza. Entonces viene la policía, digamos. Entonces, en la idea esta del contrato, Hobbes dice, el Estado lo crean los individuos, ese Estado tiene el monopolio del uso de la violencia y ya los individuos no pueden usar la violencia para dirimir sus diferencias entre sí. Tienen que recurrir a el Estado. ¿Sí? Entonces, en esta mirada contractualista de Hobbes hay algo importante que tiene que ver con que el Estado, o una de las características fundamentales del Estado en esta perspectiva, es que el Estado tiene el monopolio exclusivo de la fuerza. ¿Sí? Si yo ando por la calle con una 45 en la cintura y un fusil en espalda, seguramente la policía me va a detener y me va a decir, señor, usted no puede andar exhibiendo armas. Primero, no puede tener armas si no es parte de las fuerzas represivas del Estado. Y si puede portar armas es porque el Estado se lo autorizó. Le dan un carnet que puede comprar una arma y usar una arma en su casa o transportar el arma. Pero ¿quién tiene el monopolio de quién puede tener armas, quién no puede tener? El Estado. Entonces el Estado tiene monopolio de toda la fuerza. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está el monopolio de la fuerza del Estado moderno, del Estado en la sociedad moderna? En la Policía Federal, en las policías provinciales,
en las policías locales, en la gendarmería, en la prefectura, en los servicios de inteligencia, en las Fuerzas Armadas, Ejército, Aviación y Marina, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar un poquitito, nos vamos a dar cuenta que, claro, el uso de la fuerza, el monopolio de la violencia, lo tiene hoy el Estado. ¿Qué Estado? El Estado que está tratando de pensar Hobbes en el 1600, 1650, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo que me interesa resaltar es la cuestión del pacto. El Estado se crea por medio de un pacto entre los individuos. Ese pacto implica cederle al Estado, a eso que se creó, el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio de juzgar las acciones de los individuos y el monopolio de legislar. ¿Sí? Y si los individuos incumplen, ¿sí?, por ejemplo, con cierta legislación estatal que dice que la propiedad privada es inviolable, ¿sí?, aparece la fuerza punitiva del Estado. ¿Qué es punitiva? Represiva. Marche preso, juicio, le sacamos la libertad o lo mandamos al paredón. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en Estados Unidos o en algunos estados de los Estados Unidos rige la pena de muerte. ¿Sí? Bien, entonces, para salir del estado de naturaleza, de la guerra de todos contra todos, donde los individuos somos cuasi animales, ¿sí?, hay que formar el Estado. Y cuando formamos el Estado, creamos una sociedad. Entonces acá aparece el Estado y sociedad como algo único, ¿no?, como algo indivisible. ¿Sí? Si hay Estado, hay sociedad. Si no hay Estado, hay anarquía, hay guerra civil. Bueno, entonces, no vamos a detener acá como para no complejizar más el asunto e ir paso a paso con el desarrollo del concepto Estado y la relación del Estado y la sociedad. Así que corto acá, les voy a subir el video a YouTube y luego les voy a compartir una guía de trabajo para trabajar estos conceptos y bibliografía para leer. Les mando un saludo, nos estamos viendo.